Un cordial saludo para todos nuestros seguidores. Bienvenidos a este sexto episodio de entrevistas con profesionales destacados. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona muy importante. Esta persona hemos tenido la oportunidad de tener contacto por medio de redes sociales. Él es el profesor Daniel Ginás. El profesor es ingeniero electrónico. Él se encuentra en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, Colombia. Y bueno, ha sido convocado para esta entrevista para contarnos acerca de su experiencia tanto como estudiante de pregrado y luego pues a nivel profesional. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte, Augusto, Daisy. De verdad que es un honor para mí haber recibido esta invitación y por supuesto eh, contento de poder compartir un poco, pues no sé, mi mirada, mi experiencia, mi visión frente a un tema que considero que es muy importante pues en la vida de cualquier persona y es eh, la selección, la escogencia adecuada pues de esa carrera profesional. Entonces, muchas gracias de verdad por la invitación. Gracias a usted, profesor Daniel. Muchas gracias de verdad porque este espacio es muy importante para Grupo Asesor Académico, para poder dar a mostrar a muchos estudiantes y padres de familia la importancia que tiene este programa de orientación vocacional, ¿sí? Porque de ahí depende el futuro de cada uno de esos estudiantes que están terminando su secundaria. Así es. Bueno, profesor, empecemos hablando sobre a qué se dedica, cuál es la profesión, esos grados académicos que ha podido cursar en posgrado. Cuéntanos sobre usted. Pues bueno, eh, yo soy ingeniero electrónico, como bien mencionaba, soy egresado de la Universidad del Magdalena. Eh, Tengo actualmente dos maestrías, una maestría en educación, una maestría en enseñanza de las matemáticas, también de la Universidad del Magdalena, y actualmente estoy ya terminando mis estudios doctorales en educación matemática con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Soy, me, me autoproclamo un doliente de las matemáticas, doliente de la educación matemática. Por tal razón, pues me he dedicado 100% a la educación matemática y pues por esta razón, pues también decidí seguir estudiando, seguir profundizando un poco, eh, actualizándome, pues tengo pues, plena certeza que nosotros, pues como docentes, como maestros, impactamos a nuestros estudiantes. Entonces, pues a raíz de esa decisión de vida que tomé en su momento, pues porque decidí no ejercer pues la ingeniería, sino pues como que perseguir un poquito mi vocación, pues a raíz de esa decisión pues también fui muy responsable con ella en la medida en que era consciente que tenía que llenar algunos vacíos que por supuesto en la ingeniería en su momento pues no me aportó como esa fundamentación pedagógica, entre otros aspectos, y pues por eso hoy día me dedico pues 100% a la educación matemática. Soy docente nombrado en concurso en propiedad pues con el magisterio. Estoy adscrito a la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta. Eh, Docente de matemáticas pues de bachillerato. Sin embargo, hace aproximadamente 3 años, mentiras, hace 4 años, hago parte de un programa del Ministerio de Educación Nacional que se llama Programa Todos Aprender. Eh, para este año el programa se ha actualizado un poco o se ha, digamos que ha cambiado un poquito el enfoque, ¿cierto? Ahorita el programa se llama Programa para las Tutorías, el Aprendizaje y la Formación Integral, o sea, PTAFI 3.0. Sin embargo, pues sigo vinculado a este programa como tutor de matemáticas, comisionado por la Secretaría de Educación Distrital, y también pues estoy vinculado a la Universidad del Magdalena, soy docente catedrático de la Universidad del Magdalena, donde tengo la posibilidad ahorita de trabajar, de impartir pues, diferentes cursos relacionados con las matemáticas, adscrito a diferentes facultades, principalmente pues a la Facultad de Ingeniería, también al Departamento de Estudios Generales e Idiomas, donde ahorita tengo también pues la posibilidad de coordinar el área de matemáticas de este departamento, entendiendo pues el Departamento de Estudios Generales como ese departamento que administra o que coordina las asignaturas de formación general, es decir, que todos los estudiantes en sus primeros semestres, independientemente del programa,
al que pertenezca, pues van a tener que atravesar por ese ciclo de formación general. Entonces, pues obviamente las matemáticas hacen parte de ese componente de competencias generales y pues tengo la posibilidad pues no solamente de ser docente en este departamento, sino también coordinar pues el área de matemáticas del mismo. Entonces eso ahí como de manera pues muy resumida un poquito de mi perfil ahorita profesional y pues en lo que me estoy ocupando en este momento. Muy bien, profesor. Bueno, pues sí, entendemos esa vocación por las matemáticas, pero inicialmente hubo una carrera que se eligió, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se descubrió ese interés por esa carrera? Bueno, pues yo tengo que ser sincero, yo en su momento pues no tuve quizás ese acompañamiento o pues no recibí esa, esa orientación vocacional que pienso que es clave, que es muy importante, porque nos permite aterrizar un poco nuestro gusto, nuestros intereses. O sea, la orientación vocacional, como la veo yo ahorita, pues básicamente como que nos permite ser fiel a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en su momento, pues no recibí ese acompañamiento. Lo único que sabía, que tenía claro, era que me apasionaban las matemáticas desde toda la vida. Yo soy hijo de maestros, de docentes, ambos de matemáticas y física. Mi mamá, pues, que en paz descanse, pues en el cielo, también docente de matemáticas, una excelente docente. Mi padre igual, ambos muy buenos profesores que han impactado, que impactaron en su momento pues la vida de sus estudiantes. Entonces como que bueno, crecí en ese mundo de la educación, de la docencia. Sin embargo, eh, pues como les digo, en el colegio lo único que tenía claro, cuando terminé, lo único que tenía claro era que quería estudiar algo que tuviera matemáticas, pues era lo único que me gustaba. Eh, y pues realmente fue una revisión muy rápida. Empecé como a mirar un poquito en los programas, empecé a leer un poco los diferentes perfiles y demás. Y bueno, me llamó la atención la ingeniería electrónica y pues realmente fue una decisión muy rápida, ¿de acuerdo? Eh, Estudié la ingeniería, la verdad me fue muy bien, siempre pues me destaqué, me gustó mucho siempre, fui muy aplicado, terminé pues mi ingeniería pues según el plan de estudios, inclusive tuve hasta la oportunidad de hacer un intercambio en una universidad en Cali y bueno, digamos que en ese sentido no tuve inconveniente. Sin embargo, más o menos como en cuarto, quinto semestre, empecé a aspirar a ser monitor académico y fue quizás esa experiencia lo que realmente me marcó y me condujo a ir como persiguiendo un poquito esa vocación que fui descubriendo, ¿verdad? Entonces, fue a través de esta experiencia, básicamente, como monitor académico de diferentes cursos de matemáticas, de cálculo, etcétera, etcétera. Eh, Fui como viviendo esa experiencia de poderle aportar a las personas, de poderle aportar a los estudiantes. Eh, Al punto que cuando terminé mi ingeniería, cuando me gradué, yo pues no tuve, realmente no busqué opciones, simplemente terminé e inmediatamente hice la maestría en educación. Es decir, fue una decisión de vida. Yo les comparto a mis estudiantes, pues bueno, cuando abordamos un poquito el tema, porque sí, es un ingeniero que está ahorita dedicado a ser profesor de matemáticas, entonces como que, ¿por qué no a la ingeniería? Bueno, en mi caso, pues sé que hay muchas realidades. En mi caso fue así, en mi caso fue una decisión de vida, decidí ser feliz, decidí perseguir mis sueños, como decía hace un ratito, decidí ser leal a mis gustos, a mis aptitudes, a mis intereses, y pues gracias a Dios, pues la vida me ha mostrado que he tomado las decisiones correctas, ¿de acuerdo? Pero sí de pronto me hizo falta un poquito en su momento. Yo estoy seguro que con un poco de orientación vocacional, con toda seguridad hubiera escogido una licenciatura en matemáticas o por lo menos una matemática pura o algo así, pero y con esto no estoy diciendo que me arrepiento de haber escogido la ingeniería, porque la verdad no me arrepiento, gracias a ella, entre otras cosas, porque esa fundamentación matemática, pues que ahorita me da la posibilidad de poder ser docente en matemáticas, pues la recibí pues, a través de la ingeniería. Entonces, eso así como de manera muy general un poquito mi historia, el por qué llego ahorita a ser docente de matemáticas. Claro que sí.
Bueno, profe, en el caso de esa experiencia que influyó para poder considerar la carrera inicialmente de ingeniería, ¿cuál fue esa experiencia que tú hubieras dicho, no, a mí me marcó esto y por eso decidí la ingeniería? Bueno, realmente fueron, ¿cómo decirlo? No siento que haya presentado un suceso o una situación que me haya marcado, finalmente me haya dicho, bueno, estudia esto, no. Pero sí puedo compartir una historia de vida que sí me marcó y que de hecho eh, sí me motivó más bien a no ejercer la ingeniería y a finalmente tomar esa decisión de vida. Como les digo, en su momento, pues la verdad, no recibí mucho acompañamiento, a pesar de que mis padres, ambos docentes de matemáticas, pues ellos siempre fueron como de esa política de estudia lo que quieras, ¿verdad? Entonces, pues me dieron libertad, pero creo que mucha libertad al punto que no recibí, como les digo, esa asesoría que es indispensable porque un estudiante que está próximo a egresar pues, del colegio, pues no tiene como ese nivel de madurez o de conciencia suficiente como para tomar una decisión tan importante para su vida, ¿no? Entonces, pues bueno, como les digo, fue simplemente una búsqueda rápida de leer las ingenierías que tenía y me llamó pues realmente la atención la ingeniería electrónica. Pero cuando ya estaba terminando pues mi ciclo de formación como ingeniero, ya estudiante de práctica, eh, pues recuerdo que fui a hacer unas prácticas en una empresa en la ciudad de Barranquilla, yo soy de Santa Marta. Y pues bueno, digamos que al comienzo pues fue una experiencia muy, muy, muy rica, muy interesante. Eh, Inicialmente pues recibí bastantes capacitaciones y bueno, como que todo estaba estable hasta que en una ocasión eh, me mandaron a, me mandaron a atender un requerimiento. La empresa es una empresa que se dedica ahorita a la automatización de procesos y demás. Entonces, yo todavía muy joven, muy maduro, me mandaron, como quien dice, a la candela. Fui a esta empresa y realmente fue una experiencia que me marcó, la verdad, me marcó emocionalmente y, y en gran parte pues le debo a esa experiencia el haber tomado ya esa decisión definitiva como que no me siento bien, no me siento cómodo, ¿verdad? Y, y por eso, como les digo, inmediatamente terminé la ingeniería. Yo decidí hacer la maestría y de hecho ya había aplicado al concurso docente. Recién había terminado. Yo gané el concurso en esa ocasión, sin embargo, todavía me faltaba el título y por el tema de la fecha, aunque ya había terminado, pues no pude continuar con el proceso. En la segunda versión ya no había problema, pues ya ahí sí quedé y pues gracias a Dios, pues como les digo, las cosas se han dado de la mejor manera. Claro. Sí, ¿no? La verdad, ese tipo de experiencias a veces uno por el camino las va entendiendo y sabe la vida hacia dónde lo va llevando. En ese sentido, profesor, de acuerdo a lo que nos has comentado, en su momento no hubo la oportunidad de una orientación vocacional, pero en Santa Marta existía esa posibilidad, no sé, por parte del colegio o alguna alternativa externa. Pues la verdad lo desconozco realmente. No sabría si tenía la posibilidad en ese momento de pronto con alguna dependencia, con la misma universidad inclusive, no. La verdad no lo recuerdo. ¿Ya? Y pues bueno, mi percepción es que este tema, pues tan importante, tan relevante, pues creo que en los últimos años se le ha venido colocando como que atención, pero pues hace un par de años, yo me gradué en el 2006, creo que todavía no, pues no gozaba como de la relevancia con la que goza hoy en día. Y es que, Claro. ¿qué sucede? Que es que mi caso, o sea, yo lo considero así, mi caso puede ser un caso aislado, digamos que es un caso de éxito, pero no le va a pasar a todo el mundo lo mismo, ¿ya? Y yo tengo la oportunidad de trabajar con estudiantes de primer semestre y de hecho a raíz de esa experiencia que yo tuve, eh, siempre estoy conversando con mis estudiantes, sobre todo en ese primer encuentro y sobre todo con los estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Trato de hablarles un poquito bueno, o sea, realmente saben dónde están ustedes,
saben en qué se están metiendo, conocen el perfil profesional de su carrera, saben cuáles son los diferentes cursos que van a ver. Es decir, trato como de mostrarles un poquito el panorama, pues de manera que aterricen, porque sucede que hay estudiantes que hoy en día escogen una carrera como ingeniería, por ejemplo, y no les gustan las matemáticas, porque lo han manifestado. Entonces llegan a segundo, tercer, cuarto semestre y todavía están viendo un curso de primer semestre llamado razonamiento matemático, donde es lo más básico de las matemáticas. Entonces, sucede muy seguido estudiantes que empiezan con una ingeniería y luego me los cruzo a la vuelta un par de semestres y ya están estudiando otra carrera. Entonces, ¿qué sucede? Que en últimas eso implica pérdida de tiempo, pérdida de recursos económicos, entre otros aspectos. Entonces, creo que es importante, por eso aplaudo mucho esta iniciativa por parte de ustedes, este proyecto que han iniciado con la orientación vocacional, porque es importante acompañar a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes. Como bien les mencionaba hace un rato, considero que ellos todavía pues, no tienen como ese nivel de madurez suficiente y ese grado de conciencia con su proyecto de vida que les permita tomar una decisión informada. Porque es que en últimas no solamente se requiere que tú tengas claro lo que te gusta, a veces ni siquiera lo que te gusta a ti te da garantía de que vayas a tener éxito en la carrera que escojas. O sea, son tantos elementos, hay que tener en cuenta también tus aptitudes, ¿verdad? No es tanto lo que te gusta, sino también que eres bueno, ¿cierto? Y analizar un poco, leer un poco, estar actualizado, ver ahorita por dónde va tu profesión, entre otras cosas. Entonces, maravilloso esto que están haciendo ustedes realmente. Profesor, es genial esa experiencia, de verdad, porque no a todos les puede suceder, pero a los que les sucede, les puede marcar de verdad en el rumbo de lo que van a tomar su vida, ¿no? Entonces, aunque tú la tenías clara en cierta parte de la carrera, entonces terminaste de todos modos tu ingeniería electrónica y continuaste desarrollando y dijiste, no, lo mío, el potencial mío es las matemáticas, yo me voy por ese camino, ¿cierto? Entonces, frente a ello, pues nos gustaría saber cuáles son esas habilidades para que los que quieran irse por esa ingeniería electrónica deban tener y cuáles son esas habilidades y aptitudes que debe tener el que quiera irse por las matemáticas. Es que, bueno, de verdad que se encuentran mucho, es decir, no necesariamente tienen que ser cosas distantes. Y de hecho, yo les comento a mis estudiantes que, hombre, para uno estudiar una ingeniería, sea cual sea, hay un requisito, bueno, a mi modo de ver, claro está, que es innegociable, y es que te tienen que gustar las matemáticas. Sí. Y ojo, gustar, yo ni siquiera le digo, usted tiene que ser bueno, tiene que ser el mejor, porque no es un requisito, no es necesario. Muchas veces uno indaga y no es ni siquiera culpa del estudiante. Uno va a ver, bueno, cómo fue su proceso en los niveles precedentes y resulta que por allá no tuvieron un profesor de matemática en grado 10, tuvieron bastantes interrupciones en el calendario académico, el profesor nunca llegó, o fue un profe de tal asignatura que terminó dándoles matemática. Es decir, son tantas y tantas realidades que no es necesario, no es un requisito que usted sea bueno, que sea el mejor en matemáticas, no, pero sí te tienen que gustar, ¿verdad? Sí te tiene que apasionar. ¿Por qué? Porque es que en una ingeniería el transitar por las matemáticas es muy amplio, es muy riguroso, demasiado riguroso, ¿verdad? Por ejemplo, podría mencionar en ingeniería electrónica, pues van a haber cursos de matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, análisis numérico, ecuaciones diferenciales, matemáticas especiales, variable compleja, y ni mencionar la línea de las físicas, y bueno, son tantas y tantas. Es decir, en esos primeros 5 o 6 semestres, esa fundamentación matemática es muy rigurosa, ¿verdad? Y lo único que te puede ayudar, que te puede impulsar, ¿verdad? A estudiar fuertemente, a llenar esos vacíos académicos que tengas, esas falencias en cuanto a las competencias matemáticas básicas que tengas, es ese interés, es ese gusto, es esa pasión. Yo les digo,
ese gusto se termina convirtiendo como en ese combustible que te termina impulsando y que en últimas vas a disfrutar lo que estás haciendo, porque es que de eso se trata, ¿verdad? Para tú poder ser ingeniero tienes que dedicar muchas horas de estudio. Bueno, ingeniero y cualquier otra profesión, tienes que estudiar muchísimo, tienes que trasnochar, tienes que hacer trabajo, ¿verdad? Entonces, es decir, es un cambio bien importante en la vida de ellos que, bueno, para poder disfrutar esa etapa, hombre, te tiene que gustar, ¿cierto? Porque si no, entonces vemos lo que pues, termina sucediendo con muchos estudiantes y es que no pasan de su primer semestre, no pasan de su segundo semestre o llegan por allá en cuarto, quinto semestre y todavía están viendo asignaturas, materias de primero, segundo y tercer semestre. Entonces, para el caso puntual de la ingeniería, pienso que ese es un requisito indispensable, ¿verdad? Porque yo les digo, hombre, en últimas, uno tiene que procurar ser feliz, ¿verdad? Porque es que cuando uno estudia lo que le gusta, uno finalmente trabaja en lo que le gusta y si tú trabajas en lo que te gusta, pues no estás trabajando, estás siendo feliz y aparte te pagan por ser feliz. Entonces, qué maravilla, qué dicha. Entonces, es ahí la clave de escoger correctamente pues esa carrera o esa profesión que vas a estudiar. En eso han coincidido con muchos profesionales que han participado de estas entrevistas. Ser feliz, que le guste lo que hace para poderlo disfrutar, porque es el día a día después de que empiezas ya a laborar en ello. Correcto. Tal cual. Sí, porque es que en últimas la vida luego se va a convertir en eso, en el ejercicio de la profesión de uno. Entonces, nada más y nada menos. Entonces, Claro, y es que no hay como hacer lo que a uno le gusta. Y precisamente allá viene la siguiente pregunta, profe. ¿Cómo fue esa transición de la academia al trabajo? ok. Pues bueno, seguimos en la misma línea de que mi caso es un caso muy particular, muy aislado, porque yo no me formé pues para ser docente, ¿no? Eh, pero insisto, siempre fui muy consciente y muy responsable de esa decisión de vida que yo tomé, ¿verdad? Y sabía que, pues, tengo pues, pleno convencimiento que para uno ser docente y para ser un buen docente no es suficiente el conocimiento disciplinar. Sí es necesario, es innegociable también, pero pues también es importante tener un conocimiento pedagógico, tener un conocimiento didáctico de eso, pues de esa área del conocimiento en la que te vas a desempeñar o en la que vas a trabajar. Entonces, pues en mi caso, pues bueno, sucedió eso, no me formé para ser docente, digamos que la ingeniería, el gran aporte que ella me dio fue todos esos conocimientos específicos propios de la disciplina de las matemáticas, y ya posteriormente lo que hice fue hacer una maestría en educación que fue realmente muy valiosa, me hizo convencer muchísimo más de esa decisión que tomé en su momento. Y pues bueno, casi que en paralelo cuando inicié la maestría ya había iniciado con mis primeras experiencias como docente en un colegio privado principalmente. Y pues para ser honesto, la verdad es que me fue muy bien. O sea, desde el primer momento siempre me fue muy bien, siempre empecé como a destacarme. Porque, insisto, disfrutaba mucho lo que hacía, ¿ya? Y sentía, o sea, empecé ya como a descubrir que en efecto pues hay una vocación, un gusto, un talento por enseñar. ¿Por qué? Porque lo disfruto, porque me apasiona, porque estudio, porque me preparo. Entonces, pues no, pues digamos que a raíz de esas primeras experiencias que tuve, primero en el colegio, luego también fui docente en algunas instituciones oficiales, trabajando como profesor también de horas extras. También empecé trabajando mucho, dando clases particulares, creo que fue eh, eh, digamos, gran parte del pregrado y de mis primeros años posterior a graduarme de ingeniería. Trabajé mucho dando clases particulares, entonces como que empecé a adquirir toda esa experiencia que me hicieron ahorita ya, no sé, un profesor un poco más maduro, un profesor un poco más consciente y responsable con esto, con lo que hago, con lo que me dedico. Hablando de esa experiencia, ¿cuáles fueron esos aspectos que consideras que son más gratificantes pues ya en la carrera como tal de matemático? Hablemos ya de esa carrera. Correcto. Lo más gratificante es, digamos, son cada una de esas muestras de agradecimiento, de satisfacción de mis estudiantes.
esas muestras, esa cara como que, o sea, por fin lo entiendo, ya le veo sentido a esto, pues, pues bueno, no solamente hice la maestría en educación, sino que también hice la maestría en enseñanza de las matemáticas, que realmente me sirvió muchísimo para, como quien dice, para actualizarme un poco, para estar a la vanguardia de la educación matemática, para seguir implementando esas pedagogías activas en la enseñanza de las matemáticas. Pues ahorita, digamos que la educación matemática le apunta a un enfoque completamente diferente a lo tradicional, ¿verdad? Digamos que históricamente, tradicionalmente, la clase de matemáticas siempre se ha visto, bueno, así lo llamo yo, como un gimnasio donde nuestros estudiantes lo único que hacen es ejercitarse y resuelve ejercicios y haga 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahorita ya la educación matemática no va para allá, ¿verdad? El enfoque ideal debería ser pues, la resolución de problemas, que nuestros estudiantes puedan conectar el contenido matemático, esa fórmula matemática, con una situación cotidiana y que puedan entender y se puedan responder esa pregunta que muchas veces se hacen y que uno, docente de matemáticas, no le responde. Y es, ¿y esto para qué me sirve? Si un estudiante no sabe para qué le sirve, se desconecta, ¿verdad? Y ahorita la neurociencia nos dice también que un cerebro no aprende si no disfruta, si no se emociona, si no hay interés. Entonces, digamos que he venido combinando como todos estos elementos en mi clase de matemáticas y pues siento que mis estudiantes lo disfrutan y que aprenden, claro está, les cuesta también, pero lo más gratificante, todo esto pues para finalmente pues concluir que lo más gratificante son esas muestras de agradecimiento que por lo menos a nivel de universidad, cuando finaliza el semestre mis estudiantes se acercan, me comentan, me agradecen, durante el proceso pues también como que, profe, le estoy extendiendo, me gusta su metodología, me gusta cómo explica, me gusta cómo enseña, entonces eso realmente es lo que me sostiene, ¿verdad? Y lo que ahorita pues hace que me sienta muchísimo más comprometido con el ejercicio de la docencia. Muy bien, profesor, así es. Bueno, tenemos una inquietud que nos surge frente a esa experiencia previa antes de entender y querer ese amor por las matemáticas. Cuando se hizo esa elección de la carrera, se pensó en el futuro como tal, siendo adolescente, uno obviamente, como lo hemos hablado, uno tiene cierta inmadurez, uno piensa en ese futuro. No, en mi caso no, la verdad no, lo digo con toda certeza. Eh, pues no, la verdad, me gustó el nombre, me gustó un poquito como les venía comentando, un poquito el perfil ocupacional, el tema pues de los circuitos, de la sistematización, de procesos, la automatización, la bioingeniería, es decir, como que me llamó la atención, algo así llamó la como, atención esos temas, esas temáticas. correcto, más nada, pero que yo me proyectar a futuro, la verdad no. Y qué bueno que me lo pregunta porque pienso que ese es un elemento también clave, esencial para tomar la decisión. O sea, no solamente es, o sea, es una suma de factores, ¿verdad? No solamente es lo que te gusta, sino que, bueno, también tengas aptitudes para eso, pero también proyectate un poquito a futuro, mira en qué va esa carrera, en qué va esa profesión, mira a ver si tiene un buen campo de acción en el lugar pues, donde tú vives, ¿verdad? Es decir, también considera las posibilidades reales que tú tengas en el momento. O sea, son tantos elementos y creo que uno en especial es ese, ¿verdad? Es proyectarse un poquito a futuro, porque es que en última uno va a vivir de eso, uno va a trabajar de eso, ¿no? Claro. Profesor Daniel, una pregunta en el sentido de esas debilidades que pudiste haber identificado cuando ya estabas estudiando en las matemáticas, estamos entrando en las matemáticas, ¿hay cuáles consideras que se pueden estar fortaleciendo, que tú pudiste fortalecer a medida de que ibas desarrollando pues tu carrera profesional? Repítame un poquito, no me quedó un poquito claro la pregunta. Sí, ¿cuáles son esas debilidades que pudiste haber identificado en el momento en que estabas estudiando tu carrera de matemáticas y que consideraste que pudiste mejorar en el transcurso de esa carrera? Ok, ya. Bueno,
En mi caso particular, bueno, yo soy egresado de un colegio oficial, del Colegio Marco Fidel Suárez en Barranquilla. Eh, bueno, soy creyente de la educación oficial, en realidad. Eh, pero, pues bueno, cuando yo me gradué del colegio, yo creía que era bueno en matemáticas, ¿verdad? Me sentía bueno en matemáticas, ¿verdad? Eh, hasta que llegué a la universidad y en ese primer semestre, en ese primer curso de matemáticas, me di como que, hey, hay, hay, tengo, tengo algunas debilidades, tengo muchas falencias, ¿cierto? Porque, pues, por supuesto, no veía el trabajo, los aportes de otros compañeros, eh, el ritmo de trabajo del profesor y la verdad es que habían cositas como que, bueno, me quedaron faltando, ¿cierto? Pero justamente decía hace un rato, fue esa pasión, o sea, si bien identifiqué que llegué con una fundamentación matemática, digamos que aceptable, de pronto no mala, pero pues sí, como mediana, eh, fue, fue ese gusto, fue esa pasión que yo siempre sentí por las matemáticas, ¿verdad? Lo que me impulsó a dedicarle muchas horas y horas, horas y horas de estudio, porque si hay algo que caracteriza a un estudiante de ingeniería, creo yo, es que tiene que estudiar muchísimo, tiene que trasnochar muchísimo y bueno, eh, digamos que en síntesis, llegué a la universidad con algunas debilidades, pero en el transcurrir, pues en el semestre a semestre, pues a medida de que iba avanzando en los diferentes cursos, me tocaba dedicarle muchas horas de estudio al punto que empecé a destacarme. Es decir, me fui nivelando y ya luego me convertí pues ahí como en uno de los estudiantes que quizás sobresalió bastante. No fui el único, realmente fueron muchos compañeros, teníamos un grupo de trabajo bien interesante, bien comprometido, estábamos como todos sintonizados en lo mismo y siempre nos estábamos complementando el uno al otro. Entonces, pues bueno, eso. Muy bien, excelente. Profesor, ya entendemos que es muy importante la vocación, ¿cierto? Pero, ¿qué se considera indispensable para estudiar una ingeniería y también para estudiar una matemática, aparte de la vocación? Oh, ok. Bueno, creo que hace unos minutos daba respuesta a esa pregunta justamente. Es decir, considero que si hay algo que es innegociable para que un estudiante eh, pues finalmente escoja una ingeniería como su carrera de formación profesional, es que haya un gusto por las matemáticas, que te gusten las matemáticas. Bueno, sí hay muchos otros elementos, por supuesto, pero eh, pues teniendo en cuenta mi experiencia de vida y demás, y también la experiencia que tengo todos los semestres con los estudiantes de ingeniería, creo que eso es quizás uno de los más importantes, ¿verdad? Que les guste las matemáticas, que les apasione, porque es que en últimas, un ingeniero está llamado a innovar, ¿verdad? A impactar, a resolver problemas, ¿cierto? En su área disciplinar. ¿Y qué te da, qué te aporta a ti? ¿Qué te brinda a ti las herramientas, los recursos, eh, las habilidades, las competencias para resolver problemas? Las matemáticas. Bueno, en este momento de tu carrera, ¿qué consejos le darías a esos estudiantes de secundaria que tienen dudas sobre una elección de su carrera universitaria? Mi consejo sería contacten al grupo asesor académico, indiscutiblemente, o busquen ayuda, o busquen ayuda, es decir, no, y este mensaje más que todo va dirigido a los padres, ¿verdad? No los dejemos solos, hay que acompañarlos en el proceso. Ellos todavía no están preparados para tomar una decisión tan importante. Si bien hay muchos casos de éxito, porque sí, los hay, pues también está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces, importante buscar esa ayuda profesional. Eh, ahorita, pues a través pues, del acceso que tenemos a la información, pues a la distancia, al alcance de un clic, hay muchos TEDs, hay muchos cursos, es decir, hay muchas herramientas que de pronto nos pueden ayudar, les pueden ayudar a aterrizar un poco
¿verdad? Todos esos gustos, esos intereses, esas necesidades, etcétera, etcétera, y que les permita o que les dé un poquito más de garantía de éxito frente a la elección de su carrera profesional. Así es. Así es, así es. Pero digamos, así como muy rápidamente, les diría que se hicieran dos preguntas, que considero que es el punto de partida, ¿verdad? ¿Qué te gusta y en qué eres bueno? Creo que ahí empieza todo, creería yo. Entonces, ese mensaje directamente pues, a los estudiantes que ahorita están en esa etapa final de su ciclo escolar, pregúntese, ¿verdad? ¿Qué te gusta y en qué eres bueno? Y por ahí empieza, ¿listo? Y a los padres de familia, pues vamos a acompañarlos, vamos a ayudarlos para que tomen la mejor decisión. Así es, profesor, sí, porque realmente al final es la misma persona o el mismo estudiante el que va a decidir sobre su futuro. Quizás hay alguna influencia, posiblemente los padres de familia al momento de la elección, o posiblemente existe un vacío, ¿cierto? Al momento en que, bueno, mi hijo no sabe qué estudiar, pero igual tampoco lo ayudo. Entonces eso es algo que debe tener en cuenta. Así es que o sea, yo creo que hay que darles libertad, pero no en exceso, ¿verdad? Una libertad donde los podamos acompañar en el proceso. Exacto, que haya ese acompañamiento para que puedan elegir pues una carrera la más acertada posible, ¿no? Dependiendo pues de esa orientación que pueda recibir. Y precisamente pues eso es lo que nosotros queremos brindarle a todos los estudiantes y padres de familia, como todo un programa que traiga varias sesiones, en este caso son 5 sesiones, donde va a haber una entrevista inicialmente con el usuario o estudiante para poder enfocarlo, y esto se va a hacer con una profesional, una psicóloga. Entonces ella es la que va a realizar todo el proceso, va a aplicar unos test, que es una batería de cuestionarios que nos van a permitir como perfilar a ese estudiante dónde se puede ubicar, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuál realmente no debería estudiar, porque también tiene que mirar todo, ¿no? Las ventajas, desventajas y digamos también aspectos como en qué condiciones vivo, en qué ciudad vivo, qué me ofrece la ciudad, qué programas, pudiera viajar, no viajar, estudiar en la misma ciudad donde vivo, todos esos aspectos que son fundamentales que hay que tenerlos en cuenta. Entonces son variables necesarias y que están integradas dentro del programa para poderlo llevar a cabo y ejecutarlo con los usuarios. Magnífico, maravilloso. De verdad que me llegan al corazón porque porque remueve fibras. De verdad que es genial. De verdad que ojalá pues que puedan llegar a muchos estudiantes, que puedan llegar a muchas personas. Estoy seguro que el aporte que harían sería invaluable. Invaluable porque, lo digo porque es que semestre tras semestre conozco casos de estudiantes que inclusive estamos también hablando de que esto una mala elección puede traer consecuencias ya desde el punto de vista de la salud mental, ¿verdad? Estudiantes que se frustran, que se deprimen, ¿cierto? Por estar estudiando algo que no les gusta, ¿verdad? Y bueno, aquí entran en juego también aspectos como el contexto del estudiante, el contexto familiar. A veces están obligados, a veces no tienen la libertad suficiente o la confianza suficiente para manifestarle eso a sus padres. O sea, son tantas y tantas cosas, entonces creo que es una linda iniciativa y bueno, la educación es un trabajo donde la recompensa llega en el largo plazo. Espero que a ustedes les llegue en el corto, mediano plazo. Muchas gracias, profesor. Le quiero hacer una pregunta que me surge y debido a esa experiencia como docente, ¿existe una relación entre posiblemente esa falta de elegir una carrera universitaria de manera adecuada con la deserción? ¿Lo ha podido evidenciar? Sí, por supuesto. Claro que sí, hay una correlación directa. Hay estudios serios, de hecho, bueno, le hablo un poquito de cómo se están trabajando ahorita las cosas en la universidad.
La Universidad de Magdalena, a partir de este semestre, ha implementado un nuevo acuerdo académico, ¿cierto? Que en ese acuerdo académico se plantea, bueno, se habla un poco sobre la permanencia estudiantil, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se plantea es que bajo ciertas condiciones, aquellos estudiantes, digamos, que no cumplan con esos criterios, eso está relacionado pues, con el promedio acumulado de los estudiantes, con la cantidad de veces que cursan una asignatura, entre otros aspectos. Bueno, aquellos estudiantes que no cumplan con esos criterios de esa, que los mantenga como en esa condición de estudiante normal, tienen la posibilidad de cambiar de carrera, ¿verdad? La universidad les da esa oportunidad por una única vez, ¿cierto? Estos estudiantes entran en una condición, en una situación que se llama permanencia condicional, donde tienes la posibilidad de acceder a un traslado académico. ¿Por qué? Porque la universidad ha descubierto, ¿cierto?, que en muchas ocasiones se debe a falta de orientación vocacional. Entonces, estos estudiantes que entran en estas categorías a través de las diferentes dependencias como desarrollo estudiantil, como bienestar universitario, se les hace un acompañamiento porque no es solamente que ellos van a decir, ok, ahora quiero estudiar esto, no, es que le hacen ese acompañamiento muy probablemente lo que ustedes están ofreciendo, ¿cierto? Y luego de ese acompañamiento finalmente el estudiante entonces tendría la posibilidad para evitar la deserción estudiantil, para evitar pues, que se apaguen sueños, porque es que en últimas la educación es eso, lo que le permite es eso, ¿verdad? Mantener esos sueños a flote, que nuestros estudiantes puedan transformar sus realidades, que puedan transformar o impactar las regiones de donde vienen, entre otros aspectos. Entonces, la universidad lo ha entendido así, lo ha visto así, y a través de estudios, por les digo, serios, se ha podido demostrar que en gran parte el fracaso estudiantil se debe a una falta de orientación vocacional. Claro, claro que sí. Pues finalmente, aunque ya lo ha mencionado, finalmente nos gustaría como que nos resuma, ¿por qué aconsejarías tomar entonces el programa de orientación vocacional de Grupo Asesor Académico? Claro que sí. Sencillo, porque te va a ayudar a tomar quizás una de las decisiones más importantes de tu vida, ¿cierto? Que es esa profesión en la que te vas a desempeñar a la vuelta de unos años. Y tan importante es que implica o que condiciona tu nivel de felicidad, ¿verdad? Entonces, creo que por esa razón, porque ya he dicho muchas otras, pero por esa principalmente creo que es importante acceder a este tipo de acompañamiento como los que ofrece el Grupo Asesor Académico. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por cada respuesta, muchísimas gracias por esta entrevista que de verdad la teníamos bastante pendiente, pero finalmente la pudimos realizar y bueno, pues muy agradecido siempre por estar pendiente de lo que hacemos. Igualmente tenemos hacia usted un reconocimiento bastante grande por todo lo que hace como profesor, le hacemos el seguimiento en redes sociales. A propósito, para las personas que me están viendo, ¿cómo lo podemos conseguir en redes sociales? Pues bueno, me pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram como Profe Daniel Ginás, ¿verdad? No, aclaro, yo pues no soy así como creador de contenido, ni mucho menos, pero sí trato de compartir quizás un contenido que lleve un mensaje matemático, que lleve un mensaje educativo, ahí en las medidas de mis posibilidades a futuro. De pronto pienso explotar un poquito más las redes, pero en estos momentos no, el tiempo es un poco limitado. Pero sí me pueden contactar a través de estas dos plataformas y bueno, a su disposición en lo que realmente pueda colaborar, pueda apoyar. Siempre estoy muy abierto a eso, a hablar con todo el mundo, todo el que quiera de pronto hablar un poquito de matemáticas, a todo el que le pueda aportar, contribuir en cualquiera pues, de los escenarios en los que yo me desenvuelvo, pues siempre estoy muy abierto y a disposición. Profe Daniel, mil gracias por este espacio, por contarnos su experiencia, una experiencia bastante bonita y que también puede representar y tener un gran significado para muchos estudiantes. Mil gracias, un saludo especial desde aquí, desde nuestra tierra, Bucaramanga,
a la tierra Samaria, que es hermosa. No, no, gracias a ustedes, Daisy, Augusto, de verdad, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo este espacio. Me han dado la posibilidad de conectarme conmigo mismo en esta horita de entrevista que tenemos. Entonces, de verdad que sí, ojalá mi experiencia, así como tú lo mencionas, sirva para inspirar a otros y también para que le presten mucha atención a esto, que es realmente un tema bastante importante en la vida de todos. Pues. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Vale, Bueno, profesor, un abrazo. Felicidades. Que estés muy bien. gracias, que estés Hasta bien. luego. Bye, bye. Chao, Igualmente, un chao. abrazo. Nos vemos. Chao. Estén bien. Chao.